Ok, entonces el día de hoy vamos a ver un poquito de falla, fractura y corrosión. Vamos a ver primero la parte de fractura. Y bueno, ¿qué es la mecánica de la fractura? No vamos a ver mecánica de la fractura como tal, solamente un poquito introductorio. Porque es importante en la parte de ciencia de materiales conocer cómo falla un material. Bueno, porque finalmente los materiales todos están susceptibles a fallar. En algún punto, en algún momento, por más que yo los proteja, por más que yo los diseñe, pueden estar sometidos a un esfuerzo excesivo, pueden estar sometidos a condiciones extremas en las cuales, pues bueno, va a fallar la pieza. Entonces hay toda una materia, toda una ciencia que estudia esta falla de los materiales y bueno, se llama la mecánica de la fractura. Es una disciplina realmente que estudia cómo los materiales se comportan cuando tienen grietas. Y siempre hemos hablado del esfuerzo que soporta, ¿no? Esfuerzo de cedencia, etcétera, pero estamos pensando en un material perfecto, en el cual pues no hay ninguna grieta. Y yo les voy a poner el ejemplo más clásico. ¿Qué pasa cuando ponen un Durex, una cinta estas de pegar, y con esa pueden sostener una pesa de 10 kilogramos sin problema? Si ustedes le dan la vuelta a la pesa y la levantan con el Durex, se puede. Y hagan lo mismo con un Durex que le hagan un corte, ¿se puede hacer lo mismo? ¿Qué le va a pasar a la pieza? Se fractura el material, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esa pequeña grieta afecta mucho las condiciones de mi pieza, ¿no? Y bueno, esa es la mecánica de la fractura en acción, ¿no? Porque un material tiene muy buena propiedad mecánica como el esfuerzo a la cedencia, el Durex no cede tan fácil, pero en cuanto yo le hago una grieta, la grieta se propaga críticamente y entonces se fractura, ¿no? Y la gente van a pensar que lo sabía todo el tiempo, hasta que no se dieron accidentes como este, ¿no? En el cual los barcos se partían a la mitad. Entonces no empezaron a considerar el hecho de que la mecánica de la fractura era importante. Probablemente había una pequeña grieta y dijeron, no, no le hagan caso, no pasa nada. Y llegó el oleaje, ¿qué creen que le pasó al barco? Se fracturó. Y dijeron, pero pues, si el oleaje está diseñado el barco para soportar el oleaje, sí, pero esta grieta va a hacer que el material falle. La grieta se va a propagar críticamente y bueno, va a partir el barco a la mitad. Y así de catastrófico puede ser el asunto. Vamos a ver, ok, ¿qué es una grieta primero? De repente confunden la grieta con otras cosas. Dice ahí, pueden ser poros, poros que quedaron atrapados durante la solidificación de mi material, durante la fabricación. Inclusiones, ¿qué es una inclusión? Pues es un objeto extraño que se quedó atrapado en la matriz de mi pieza. Por ejemplo, arena, si es un molde de arena, puede arrastrar arena, eso podría ser una inclusión. Puede ser escoria, que se quedó atrapada en mi material, etcétera. ¿Qué otro por ahí? Defectos superficiales. El acabado superficial es importante. Si en el acabado superficial yo genero una grieta, pues bueno, esta grieta me va a provocar defectos que pueden hacer que mi material falle. ¿Qué otro por ahí? Defectos de conformado, igual cuando ustedes deforman, puede ser que no hayan observado, por ejemplo, lo que hacen en el laboratorio, ¿no? Laminan y dicen, pues el material lo laminé al 60% de deformación, ¿no? 60% de reducción de área. Y dices tú, ok, ¿y si se podía? ¿El material soporta eso? ¿O según sus propiedades soporta 60%? A lo mejor nada más soportaba 30%. Y tú no estás viendo, pero bueno, al conformar lo demás, internamente ya tiene grietas el material. Y luego, siguiente podría ser corrosión, ¿no? La corrosión es el enemigo público número uno de los metales y es el que genera grietas. Y dice ahí, ¿qué otros por ahí son grietas, consideradas grietas? Más bien, ¿qué no es considerado grieta? Los defectos a nivel ¿qué? Atómico. O sea, una vacancia no es una grieta, una dislocación no es una grieta, un borde de grano no es una grieta. Eso es algo distinto, es algo a nivel microscópico. Grieta lo vamos a considerar todo lo que sea un poquito de mayor tamaño, macro, algo macro, ¿ok? Algo que sí se puede observar, aunque estos a veces necesito un microscopio óptico para verlos, o microscopio electrónico, pero bueno, estos de aquí, defectos a nivel atómico, no se consideran grietas. Y normalmente la gente en esto de diseño mecánico, primero intentó observar qué sucedía con el esfuerzo en una pieza de cierta geometría. Y lo que va a pasar es que sacaron esta relación, le llaman la constante de acumulación de esfuerzos o de intensidad de esfuerzos, y que esta constante lo que hace es más o menos evaluar a qué valor llega el máximo esfuerzo dependiendo de la geometría. Cuando yo diseño algo, lo que va a pasar es que si yo agrego un agujero, o sea, ¿será lo mismo tener una lámina sin agujero que con agujero? No, ¿verdad? Probablemente cerca del agujero se concentren los esfuerzos y la gente empezó a intentar hacer experimentos
o relaciones para ver cómo se concentraban los esfuerzos. Y salieron estas gráficas, te voy a poner ahí gráficas hermosas. Por ejemplo, cuando yo hago una reducción de un espesor, pues tengo que redondear perfectamente la zona de reducción. Si no la redondeo bien, vean que el esfuerzo se puede ir hasta 2.6 veces concentrado en esta zona, ¿no? En la zona de la esquina. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si yo aplico 100 newtons, aquí estaría sintiendo 260 newtons por la geometría, por la reducción que tengo y el radio de curvatura que yo le dé. Obviamente, mientras más radio de curvatura, pues menos susceptible esa falla, esa pieza, ¿no? Y vean, bueno, yo puse ahí muchas gráficas, pero bueno, ustedes más o menos imagínense, ¿qué pasa si tengo un agujero a la mitad de mi pieza, por ejemplo, para un tornillo o algo por el estilo? El esfuerzo puede ir hasta ¿cuánto? Hasta 3, ¿no? Cerca de la zona del hueco podría irse hasta 3, podría ser hasta el triple del esfuerzo sentir la zona del agujero, ¿no? Y bueno, vienen ahí otras, ¿no? Por ejemplo, para torsión, igual cuando yo reduzco el espesor de una pieza que está sometida a torsión, debo de cuidar el radio de curvatura durante la reducción, si no el esfuerzo también se me puede ir casi al doble, ¿no? Y bueno, hay muchas gráficas, no las voy a pasar, ahí las observan ustedes con calma. Todas estas son para flexión, por ejemplo. Para flexión igual se va al doble el esfuerzo, dependiendo de la reducción que yo haga. O si tiene huecos o hendiduras, el tamaño del hueco importa. Igual se va a ir hasta 3 veces, ¿no? 3 veces el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que yo aplico un esfuerzo en la parte superior y yo estaría diciendo, pues como tiene un espesor de tanto, sí soporta mi material. Ok, sí, pero tiene una hendidura y en la hendidura va a sentir el triple de esfuerzo. Entonces eso puede suceder, ¿no? Y entonces debería de calcular mi pieza, mi geometría, debería calcularla con un factor de seguridad de 3. Esto le llaman también el factor de ¿qué? De seguridad. O sea, ¿qué quiere decir? Que debo de ser 3 veces más pequeño, ¿no? ¿Tiene sentido? Ahorita vamos a ver por qué el factor de seguridad está arriba de 2, casi en todas las piezas. O sea, tiene que soportar al menos el doble de esfuerzo. Y bueno, vamos a intentar avanzar. Bueno, ahí están las preguntas. ¿Qué sucede después de haber hecho este análisis? Bueno, la gente de fallas, de mecánica de la fractura, intentó medir la capacidad de un material para soportar una grieta. O sea, ¿qué tan bueno es un material para, teniendo una grieta, no fracturar críticamente? Y voy a poner el ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El Durex, cuando le hago una grieta, es muy poco resistente a esa grieta, ¿no? Y del otro lado, les habrá tocado algún empaque de plástico de algunos audífonos o algo por el estilo, que lo cortan y dicen, ya lo abro, ¿no? Con un pequeño corte lo voy a abrir. Y cuando empiezan a jalar, se estira en vez de romperse. Parece chicle, ¿no? Y lo empiezan a jalar y jalar y jalar y necesitan cortar más, porque no va a ceder el material por esa grieta que le hicieron. Hay algunos empaques de plástico que con un pequeño corte no se rompen. Primero hay que estirarlos, deformarlos y romperlos. ¿Ok? Entonces, esta propiedad de los materiales para soportar una grieta, le vamos a llamar la tenacidad a la fractura. La gente de materiales le llama tenacidad a la fractura. Y bueno, la grieta, pensemos que esta es una grieta, puede estar sometida a cualquiera de estos tipos de esfuerzo. A estos modos le llaman de esfuerzo. Puede ser que la grieta yo aplique un esfuerzo en forma de apertura, otro en forma de ¿qué? De corte en el plano y otro de corte fuera del plano, ¿no? Este, por ejemplo, es muy utilizado en ¿dónde? En los empaques de golosinas, ¿no? Les hacen una pequeña grieta y ¿qué hacen ustedes cuando lo abren? ¿No? De corte, ustedes abren de corte, ¿no? ¿Cuál es el que reporta a la gente de fallas? El modo 1. De hecho, la mayor parte de los materiales falla más fácilmente en el modo 1 que en el resto de los modos. Entonces, en teoría, a un material de un empaque de plástico deberíamos de abrirlo en el modo 1. O sea, ¿qué quiere decir? Estirarlo hacia afuera. Pero bueno, nosotros pensamos que es un poco caótico, ¿no? Abrirlos así, abriendo como cocodrilo, ¿no? La grieta. ¿Y qué hacemos? Pues de ladito, ¿no? Para que se abra suavemente, ¿no? Y bueno, está diseñada la grieta para eso, ¿no? Para que yo la abra. Está hecha por eso. Y bueno, la idea aquí, ok, entonces la gente midió la capacidad de un material para soportar una grieta y eso le llamó el factor de intensidad de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la grieta, en la punta de la grieta, se intensifican los esfuerzos. Ya vimos que se pueden ir hasta el triple, Y las unidades de esta constante, tienen que ver con la solución mecánica de lo que le sucede a la punta de la grieta. Y no vamos a ver mecánica de la fractura, ahí tiene una materia de análisis de fallas, ¿no? En otra vida, en otro curso, con otro profe, en el cual, bueno, van a aprender qué le pasa a la punta de la grieta, por qué las unidades son pascales, raíz de metro, ¿no? De hecho, en realidad aquí lo voy a cambiar, le voy a poner, son, ¿qué? Megapascales, ¿no? La mayor parte de los libros
maneja megapascales, como las unidades y raíz de metro, ¿no? O le ponen metro a la 1 medio, ¿no? Voy a poner metro a la 1 medio. ¿Metro a la qué? A la 1 medio. Esas son las unidades más convencionales. Ups. Le voy a poner un puntito, ¿no? No me entiende. Bueno, ahí está, ¿no? Sí se ve, ¿no? Megapascales metro a la 1 medio, ¿no? Ok. Igual esta constante se puede reportar K1, K2 y ¿qué? Y K3, dependiendo cuál es el ensayo que se está haciendo. Si el modo 1, modo 2 o modo 3. Y bueno, tenacidad de la fractura. Entonces, esta tenacidad de la fractura, la ecuación que vamos a estar utilizando para diseñar cosas o para observar el comportamiento de un material es esta. De alguna forma tiene que ver con la concentración de esfuerzos en la punta de la grieta. Esta propiedad, esta K, le llaman tenacidad de la fractura, me dice que también un material soporta una grieta sin romperse. Mientras más alta sea la K, mayor será la resistencia de ese material a una grieta. ¿Qué quiere decir? Que el material primero va a deformarse antes de que la grieta propague críticamente. Imagínense una pieza en la cual tiene una grieta y al momento de yo aplicar el esfuerzo, la grieta no afecta. Primero se deformaría plásticamente hasta que se rompe. Ese sería un material idóneo que tendría una constante infinita, ¿no? Por más que tenga una grieta, se comporta como si no estuviera la grieta ahí. Y un material con una K muy baja, ¿cuál sería? Como el diurex, ¿no? Una pequeña grieta, un pequeño mordisco, ¿qué le va a pasar a la pieza? Se rompe, ¿ok? Sale. Dice ahí, F le llaman, es un factor geométrico. El factor geométrico, bueno, hay mucha gente teórica que calcula estos factores geométricos, pero aproximadamente está entre 1.12 y 1. Nosotros vamos a estar trabajando con el convencional, que es 1.12. Pero bueno, el factor geométrico depende de la forma de la pieza, depende de la zona en donde esté la grieta, si está en la orilla, está en el centro, en qué lugar está la grieta. El convencional, de nuevo, para nosotros vamos a estar utilizando es 1.12. Y bueno, aquí sería el esfuerzo aplicado. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico cierta cantidad de esfuerzo y presente está una grieta, K me va a medir qué tanto se concentran los esfuerzos en la punta de la grieta. K me va a medir qué tanto se concentran. Y es como se podría hacer una curva esfuerzo-deformación. Aquí tendremos que hacer una curva K contra ¿quién? Contra tamaño de la grieta, ¿no? Aquí estaremos aplicando esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y en el punto en el que empieza a crecer la grieta, entonces quiere decir que ya sobrepasé el límite de K, ¿no? Hay una K crítica, así le llaman, K crítica. De hecho, la tenacidad de la fractura también se le llama K crítica. O sea, K solita a veces en realidad significa K1C. ¿Qué significa K1C? Es la constante de concentración de esfuerzos en el modo 1, crítica. Crítica, ¿qué quiere decir crítica? Que es el punto en el que la grieta se propaga sin control. Ya no controlo uno la grieta, sino que el material cede y la grieta se propaga críticamente. Y esta es la propiedad que se mediría en los materiales. ¿Cómo se mide en la pieza? Bueno, se crea una grieta superficial. Se crea una grieta superficial y lo que se hace, se aplica un esfuerzo hasta que se observa que la grieta propaga críticamente. En ese punto, bueno, se mide cuánto esfuerzo soportó. Con el esfuerzo y el tamaño de la grieta inicial que yo tenía, calculo cuál es la tenacidad de la fractura de ese material. Mientras mayor sea, pues quiere decir que apliqué mucho esfuerzo y la pieza se deformó sin que la grieta propagara críticamente. ¿Tiene sentido? Entonces aplican esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo hasta que la grieta, ¡pum!, truena, empieza a crecer. Y ahí es donde dicen, hasta aquí llegó la intensidad de esfuerzos en la punta de la grieta. El valor de K crítico es tal, ¿no? ¿Tiene sentido? Ok, vamos a intentar avanzar. Hay toda una norma, ¿verdad? Para medir esto, lo van a ver análisis de fallas tiempo después. Pero nosotros solamente nos va a interesar cómo utilizar esto para entender lo que le pasa a nuestro material. Y bueno, más o menos aquí está la curva, una gráfica. ¿Qué está graficando aquí, chicos? De un lado está aquí el esfuerzo de flencia, ¿no? Cuánto esfuerzo de excedencia soporta el material. Y del otro lado está graficada aquí la tenacidad de la fractura. ¿Qué tan bueno es el material para soportar las grietas? ¿Y cuáles son los mejores materiales? ¿Dónde estarían los mejores materiales? ¿En qué esquina? Hasta acá arriba, ¿no? En esta esquina estarían los más resistentes, o sea que en esfuerzo de excedencia soportan mucho antes de deformarse plásticamente. Y además, las grietas parece que ni les hacen nada, ¿no?
La grieta no propaga fácilmente a través de eso. ¿Cuáles son esos materiales ahí? Hermosos metales, ¿verdad? Hermosos metales. ¿Por qué creen que hacemos tanques con metales y no con vidrio? Pues porque el vidrio le haga una grieta y ¿qué le pasa? Se propaga críticamente. ¿Dónde están los cerámicos, chicos? ¿Dónde están los cerámicos? Son los amarillos, creo. Ahí están todos los cerámicos. Tienen mucho, vean que más o menos están a la par con la parte del esfuerzo, pero están mucho más abajo en la parte de tenacidad de la fractura. O sea, no puedo elegir, no puedo decir, ¿sabes qué? Que voy a hacer un cilindro para contener un gas de vidrio. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo diría lo lógico, ¿no? El día que se te caiga, se le hace una grieta y eso va a volar, ¿no? ¿Tiene sentido? Mientras que si lo hago de metal y tiene una grieta, ¿qué cree que le pasa a un tanque? Eso de las películas que le disparan y explota, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Es una broma. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un tanque cuando le hago un agujero? ¿A poco se rompe críticamente? Se empieza a escapar nada más, muy bien, se empieza a escapar. Y de hecho, si no tiene el oxígeno suficiente, jamás se enciende y nunca se explota, ¿no? Si tiene el oxígeno suficiente, la mezcla está ahí y hay un activador, entonces explota, ¿no? Eso de las películas que, ¿no? Ya pasa el héroe, ¿no? Y le dispara al tanque y todo explota, ¿no? Eso nunca sucede en un tanque de la vida real. En un tanque de la vida real, bueno, yo le disparo y ¿qué pasaría? Se haría un hueco y empezaría a salirse el gas. ¿Tiene sentido? No hay oxígeno, etcétera. A menos, ¿verdad? A menos de que esté a demasiada presión y que otra cosa suceda, la chispa haga que se incendie. Pero bueno, normalmente si ustedes observan la falla de un tanque, van a ver que se hace como una boca de pescado. Se abre y en ese momento sale el gas y no deja que la grieta se propague críticamente. ¿Por qué? Porque el metal es muy bueno en términos de tenacidad de la fractura. No fácilmente la grieta lo vence. Mientras que, ¿quiénes son muy bajos acá en ambas cosas? Dice por ahí, todas las espumas y polímeros, ¿no? Los plásticos, esos son malísimos, ¿verdad? En la parte de tenacidad de la fractura. Con una pequeña grieta, ¿qué les va a pasar? Se rompen. Pero son ideales para empaques, ¿no? Son ideales para empaques. Eso es importante. También hay polímeros con muy buen esfuerzo. Aquí, por ejemplo, algún compósito, como la fibra de carbono, es muy bueno en ambas partes. Y algunos otros, ¿verdad? Resinas epóxicas, etcétera, también soportan bastante, ¿no? Hay algunos que sí soportan. Polipropileno, por ejemplo, polipropileno, que serían las de las bolsas de ¿quién? ¿Del súper? Han visto que una bolsa de súper no es tan fácil romperla con una grieta. Se estira como chicle antes de romperse. O sea, se resiste a fallar, ¿no? Sí, finalmente falla, ¿no? No es como un metal, ¿no? Si tengo una bolsa de metal va a ser mucho más resistente, obviamente. Pero, ok, el plástico, ¿verdad? Por barato le gana un poquito, ¿no? Ok, vamos a ver la otra gráfica. Esta de aquí sería algo análogo, en el sentido en el que, ¿qué está graficando otra vez tenacidad de la fractura? Y de este lado abajo, ¿qué está graficando? El módulo de Young, que sería la rigidez del material. ¿Qué tan rígido es el material? Y otra vez, los ganadores acá de este lado, ¿quiénes son? Los metales, ¿no? Son muy rígidos y además soportan muy bien el esfuerzo de excedencia. ¿A qué me refiero con rígido? Bueno, con esfuerzo no fácilmente se deforman o pierden su forma. Y bueno, del otro lado otra vez los polímeros, elastómeros, etcétera, ¿no? Las espumas y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir. Dice ahí, ok, sin importar cuál sea la tenacidad de la fractura de una pieza, siempre puedo yo intentar mejorar la resistencia del material para que las grietas crezcan. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones? Pues número 1, reducir el número de impurezas. Una impureza finalmente es una grieta. Es algo ajeno que no está metido en la matriz del material. Si yo elimino impurezas, voy a eliminar esta susceptibilidad del material a romperse por esa grieta. ¿Qué otra por ahí hay? Dice, puedo aumentar la presión al solidificar o desgasificar para evitar ¿qué? La porosidad. Normalmente, ¿verdad? Esto de aumentar la presión es bastante difícil. ¿Qué tendría que hacer un molde muy alto? En donde echo el metal y la misma columna de metal empuja al líquido, ¿no? Otra forma sería mecánicamente empujar al líquido, le llaman die casting y estas cosas. ¿Cuál otra? Desgasificar. ¿Cómo se desgasifica? Pues se pone un gas inerte a burbujear dentro del material, se reparte de tal forma que expulsa los gases que no nos interesan y normalmente es un gas monoatómico, ¿no? Para que el gas dañino, que podría ser agua, hidrógeno, alguna cosa por el estilo, salga de mi material y después ¿cómo se llama? El gas noble sea más fácil de extraer, ¿no? La siguiente sería ahí, ¿cuál? Aumentar el espesor, ¿no? Una idea sería aumentar el espesor para que la grieta le sea más difícil caminar sobre mi pieza, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer después. Vamos a tener que tomar el esfuerzo de excedencia y poner un factor de seguridad. Eso significaría que aumentar la superficie para que mi pieza soporte bien la grieta sin problemas. ¿Cuál la otra dice ahí? Mejorar el qué?
el acabado superficial. ¿Qué quiere decir? Que la rugosidad importa. Cada micro rugosidad sería una micro grieta finalmente. Lo mismo que le pasa a su material. Les apuesto a que si el dulce que se comieron no tuviera esos dientes, cortado en forma de dientes, no sería tan fácil romperlo. Tendría que agarrar mis dientes y morderlo yo a mano, ¿no? Les habrá pasado con algún empaque, ¿no? Que no está bien marcado. ¿Y qué tienen que hacer? Cortarlo a mano y luego ya abrirlo, ¿no? ¿Y qué otra por ahí? Dice ahí, disminuir la velocidad de deformación o aplicación del esfuerzo. Mientras más lento aplique, más mi material se va a comportar desde el punto de vista mecánico con el esfuerzo de excedencia. Más se va a comportar como un ensayo de tensión. Mientras más rápido yo aplico el esfuerzo, o sea, un impacto, ¿qué le va a pasar? Se propaga más fácilmente. Un ejemplo clásico, ¿verdad? Un candado, por ejemplo. Si lo quieren romper y lo jalan, así lo jalan, nunca van a romperlo. Pero si agarran un martillo y le pegan, como el golpe el impulso es de un solo instante de tiempo, en ese momento la velocidad de deformación es muy alta y va a romperse más fácilmente, ¿no? Y bueno, la última dice ahí, aumentar la ¿qué? Ductilidad o la temperatura de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo caliento y el material se hace más dúctil, le va a ser más difícil a la grieta propagar. Y bueno, esta es difícil a veces, ¿no? Como le digo, calienta cada vez que vayas a usar tu silla, ¿no? Pero bueno, se puede hacer en algunos casos, ¿no? ¿Qué otra por ahí? Dice ahí, ok, límite de falla. Vamos a intentar hacer algún cálculo con esta. Dice ahí, se conoce la tenacidad de la fractura crítica, que sería Kc del material, y la carga de trabajo se conoce. Se puede estimar el tamaño máximo de grieta que un material puede tolerar, ¿no? Y vamos a pensar aquí un ejercicio. Voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Se tiene una pieza de aluminio sometida a un esfuerzo de 80 megapascales, ¿no? El aluminio soporta arriba de 100, ¿no? Son como 100, 120 por lo menos lo que soporta el aluminio. Le voy a poner aquí 80 megapascales. Ok, es el esfuerzo al que se le está sometiendo la pieza. Probablemente no sea el esfuerzo de excedencia, es uno más bajo. Y vamos a buscar más o menos el aluminio, y tiene una tenacidad a la fractura y vamos a buscar la tenacidad de la fractura por acá arriba. Más o menos el aluminio está por aquí. Aleaciones, ¿verdad? Aleaciones de, no sé si lo vean por ahí, aleaciones de aluminio, ¿no? Según yo está más o menos como en 20, ¿no? Este es 10, 20, no, 30, ¿no? 30 es escala logarítmica. 30 megapascales metro a la 1/2, ¿no? Sí, lo voy a poner ahí. Entonces, y tiene una tenacidad de la fractura de 30 megapascales metro a la 1/2, ¿no? Ups. Sí. Sí, ahí sería Kc. De hecho, se puede poner cualquier K, pero la que nos interesa ahorita es cuando la pieza va a fallar, ¿no? Cuando esa grieta va a empezar a fallar. Ok, lo que necesito ahorita entonces es, se tiene una tenacidad de la fractura de 30 megapascales. Y, ok, calcular el límite de detección de la grieta, ¿no? ¿Cómo se calcularía el límite de detección de la grieta? Pues usando los datos. ¿Cuánto vale F? Dijimos. No, F. El factor geométrico 1.12, muy bien. F vale 1.12. Lo vamos a dejar como 1.12. Intenten calcular cuánto valdría el límite de detección de grietas. Las unidades están megapascales y megapascales se van a cancelar. No tengan miedo con los megapascales, es muy sencillo. Simplemente sustituyen y me dicen cuál es el valor de A.
ponerle aquí bolitas, ¿no? Ups, está, ¿no? Este es el problema. Sí. 0. A ver, chequen, chicos. Sí. 0.035. Ok, perfecto. ¿Qué unidades? No, no es adimensional, chicos. Metro al 1/2 aquí va a quedar. A ver, chequen las unidades. Va a quedar metros, ¿no? Según yo, metros, ¿no? Si 1/2 con el cuadrado se va a volver metro y se vuelve metro. Ok, entonces aquí son metros. ¿Cuántos centímetros serían metros? Centímetros, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué me dice este valor? Ya, ok, ya lo calculé, está bonita la ecuación. Ya vi las propiedades del material. Me dice 3.5 centímetros. Es mi límite de detección para un esfuerzo normal. Bueno, más bien para un esfuerzo que se aplica en la pieza normalmente de 80 megapascales. Le diría a una persona, tú vas a buscar todas las grietas mayores a 3.5. ¿Ustedes creen que una persona visiblemente detecte esa grieta? Si es una pieza pequeña, ¿no? Sí la va a detectar. ¿Qué pasa si ese tamaño de grieta es muy pequeño? Es peligroso. ¿Por qué? Porque el tamaño de grieta muy pequeño me diría que una persona va a pasar desapercibido y es una bomba de tiempo ese objeto. En algún punto se va a romper con el... Si me hubiera salido de 0.3 micrómetros, por ejemplo, ¿qué diría? Todas las grietas arriba de 0.3 micrómetros van a fallar, ¿no? ¿Cuándo las va a detectar una persona? Nunca en su vida, nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material es seguro. Yo le diría a mi proveedor, si tú ves una grieta mayor a 3.5, debes de reemplazar tu pieza, tu material. ¿Por qué? Porque ya esa grieta ya va a crecer críticamente. Cada que revises una silla, antes de sentarte, debería de traer su etiqueta, ¿no? Todas las grietas arriba de 5 centímetros, favor de reemplazar la silla, ¿no? No se siente en ella, jure que se va a romper, ¿no? Y deberían tener su límite de detección todas, ¿no? Pero bueno, ya vieron cómo calcularlo con la tenacidad de la fractura. En este caso, pues el material parece seguro, parece que puedo con 3.5 centímetros puedo detectar fácilmente una grieta. Y bueno, dice ahí A, ya hicimos un cálculo, si A es demasiado pequeña, las grietas que causarán la falla en el material son indetectables y el material o el objeto resulta que peligroso. Eso es importante. Mi límite de detección debe de estar dentro del rango del ojo, ¿no? Visible. Y esto los proveedores se ponen de acuerdo, ¿no? Tu diseño debe de estar fabricado para que el límite de detección sea por lo menos de 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué querría decir? Que bueno, si el mecánico observa la grieta de 1 centímetro, va a decir, oye, cuidado, se te va a romper aquí el cigüeñal, jura lo que tienes que cambiarlo, ¿no? No va a tardar en romperse. Entonces, bueno, es importante que durante el diseño estemos revisando, ¿verdad?, el límite de detección de grieta. Dale, técnicas para estudiar el límite de detección de grietas. Bueno, una de ellas le llaman la inspección por ultrasonido. ¿Qué es la inspección por ultrasonido? Bueno, como si fueran bebés, ¿no? Le ponen un gel y le ponen detección, un emisor y receptor de ultrasonido, y lo que va a hacer el receptor y emisor le va a enviar una señal de ultrasonido a través de la pieza, y va a chocar y va a regresar al detector. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, va a marcar 2 picos, uno cuando entra el material y otro cuando rebota, ¿no? Sale del material o rebota. ¿Qué va a pasar cuando hay una grieta en el interior? Pues van a observar 2 choques, ¿no? Choca 2 veces, va a haber 3 picos, uno de entrada, uno de grieta y uno de salida, ¿no? ¿Tiene sentido? Ok, así es como revisan los rieles del metro para saber si ya se agrietó el riel. Entonces ponen un carrito a través de todo el riel y van pasando con la de ultrasonido. En el momento en el que recibe 3 picos, ¿qué creen? ¡Titit! Hay que cambiar este riel. Está roto, ¿no? Probablemente al pasar la fatiga va a hacer que se fracture y después va a haber un descarrilamiento y, ¿no? Chocan en Tacubaya, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ok. Eso hacen, bueno, yo que sepa, hacen en países de primer mundo, revisan el riel noche por noche, ¿no? Noche por noche, yo espero que en México también, ¿no? Revisen el riel noche por noche para saber si ocurrió alguna grieta
o incluso antes de instalarlo revisan todo el riel a ver si no hay ni una sola grieta dentro del material que se haya quedado por ahí. Como son fabricados por laminación, puede suceder que dentro del material una pequeña inclusión crea una grieta en el riel del tren, ¿no? Bueno, otro, por ahí existe también otro que le llaman ensayo de líquidos penetrantes, también lo van a ver a detalle en su curso de fallas. ¿Qué es el ensayo de líquidos penetrantes? Bueno, ponen spray y se meten las grietas por capilaridad y luego ponen un medio de contraste y observan dónde están las grietas, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué otra cosa por ahí? Dice, ok, diseño utilizando la mecánica de ¿qué? De la fractura. Ok, ¿cómo vamos a utilizar la ecuación? Ya no vamos a estar despejando A, sino que ahora vamos a revisar el esfuerzo que soporta la pieza dado un ¿qué? Una tenacidad de la fractura. Entonces, igual yo tendría una tenacidad de la fractura en unidades de ¿qué? De metro. Perdón, de megapascales metro a la 1/2, ¿no? Ahorita vamos a buscar ahí, vamos a poner un ejemplo. Y lo que yo estaría buscando sería el límite, ¿verdad? Poner una A suficiente para que mi pieza no falle, ¿verdad? ¿Cuál sería el máximo tamaño de grieta para que no falle una pieza? Voy a intentar hacer un ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿no? Ejemplo. Se tiene una pieza de acero que estará en constante revisión, ¿no? Y se detectarán todas las grietas mayores a 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que todas las grietas que estén mayores a 1 centímetro, durante la inspección diaria, normalmente las vería, ¿no? Ejemplo, un tanque de gas, ¿no? Si veo una grieta de 1 centímetro, seguramente lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, ok, y esta pieza de acero, vamos a ponerle aquí, el material tiene una tenacidad a la fractura, de, vamos a ver cuál es la tenacidad a la fractura del material. Voy a buscar acá arriba más o menos en la gráfica. Para el acero, que por acá debe decir steels, ¿no? Steel, stainless steel, acero inoxidable, cast irons, carbon steels, ¿no? Dice por aquí carbon steels, ¿ya lo vieron? Más o menos está como en 80, quiero pensar, 70. Ok, vamos a ponerle 70 megapascales metro a la 1/2, ¿no? Sale, ok. ¿Dónde está? Acá, ¿no? El material tiene una tenacidad de la fractura de 70 megapascales metro a la 1/2, ¿no? Ahí está. No sé por qué me lo quiere poner a fuerza matemáticas, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el esfuerzo? O evaluar, vamos a poner aquí, evaluar el esfuerzo máximo que soporta la pieza. Y entonces, bueno, F ya saben cuánto vale. F ya saben cuánto vale, vale 1.12. A, el tamaño de la grieta que se va a revisar, que no sea mayor a ¿qué? A 1 centímetro. Este sería mi grieta o mi tratamiento superficial. Es bastante laxo, ¿no? Es bastante laxo. Normalmente en un metal a veces grietas de 1 milímetro ya son observables. Pero bueno, vamos a poner alto. Igual, ¿no? Si dijéramos qué rugosidad debe de tener, aquí podríamos el nivel de rugosidad, ¿no? Debe tener rugosidad menor a 1 micrómetro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en 1 micrómetro no se vería rugosidad, se vería todavía liso, ¿no? En el microscopio. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, sustituir aquí 70 en la parte de arriba
Cuidado, no es un centímetro, hay que meterlo en metros para que quede con estas unidades. Tendría que poner 1 por 10 a la menos 2 aquí abajo, ¿no? ¿Sí? F vale 1.12. ¿Cuánto les da, chicos? ¿El esfuerzo les da cuánto? ¿Qué unidades? Megapascales, ¿no? Si lo metieran directo, el 70 sería megapascales. 352 dicen por ahí. El único que hay que cambiar de unidades es este, ¿no? Para que quede metro con metro se cancele, ¿no? Entonces, 352 megapascales. Ok, y dicen ustedes, ok, eso es lo que soporta mi pieza con grietas de 1 centímetro. Justo en ese punto, a 352 megapascales, la grieta propagaría críticamente. Vamos a revisar su esfuerzo de excedencia. A ver si vale la pena considerar este o mejor me voy por el esfuerzo de excedencia. ¿Qué tal si el esfuerzo de excedencia es más bajo? O sea, si vale 150, pues yo estoy diciendo, ay, con grietas truena hasta los 352. Sí, pero se deforma antes. A los 150 ya se deforma. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Comparar este con el esfuerzo de quién? De excedencia del material. Vamos a intentar ver cuál es el esfuerzo de excedencia del material aquí en la gráfica. Voy a intentar buscar, según yo, aquí está el esfuerzo. Y estaban los carbon steels. Voy a ir para abajo. ¿Ya vieron? Está como en los 800, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, me voy a ir laxamente, ¿no? ¿Les parece si está como en los 300? Voy a ponerla ahí, ¿no? Si el esfuerzo de excedencia es mayor, por ejemplo, que sigma, lo voy a poner aquí, sigma Y fuera 400 megapascales, entonces mi criterio para diseño sería utilizar la ecuación de mecánica de la fractura. Por otra parte, si el esfuerzo, no dice cadencia, ¿no? Es cedencia. Si es que Word no sabe de materiales, ¿no? Cedencia. Por otra parte, si el esfuerzo de cedencia es menor, por ejemplo, a 200 megapascales, por ejemplo, 200 megapascales, entonces se debe realizar el diseño considerando la afluencia del material y no las grietas, ¿no? Y no la tenacidad a la fractura. Es decir, si mi acero voy a las propiedades y tiene un esfuerzo de excedencia de 200, pues aunque soporte 300 para grietas de 1 centímetro, pues a 200 ya está deformando. Entonces, este no me va a importar, lo voy a descartar. Y este que voy a considerar el esfuerzo de excedencia para diseñar mi componente. ¿Qué va a pasar cuando el esfuerzo de excedencia sea mucho mayor que el calculado con las grietas de 1 centímetro? Entonces, me voy a fijar en las grietas de 1 centímetro. Va a ser más susceptible a que se rompa por la propagación de grietas que por la deformación plástica de la pieza. ¿Tiene sentido? Siempre voy a elegir al más pequeño para hacer mi diseño.
Me importan las grietas, porque falla primero por grietas, o me importa la cedencia, porque primero falla por cedencia. ¿Sale? Dice ahí. Ok, no sé, por aquí intenté ponerlo esto. Voy a borrar esto. Se entendió más con el ejemplo, ¿no? ¿Sale? Ejemplo, viene ahí la gráfica, ¿no? Aquí está el esfuerzo para el cual falla el material. Si un material tiene baja tenacidad a la fractura, lo que voy a hacer es voy a tener que fijarme en las grietas. Y ese análisis es la ecuación que estamos utilizando. O sea, toda esta zona para materiales que son muy frágiles, desde el punto de vista que con una pequeña grieta propaga críticamente, como los plásticos o algunos cerámicos. ¿Qué va a pasar con estas piezas? Primero, se diseñan desde el punto de vista de mecánica de la fractura. Se va a pensar cuál es el tamaño máximo de grieta, cuál es el esfuerzo máximo que soporta. Ni siquiera voy a revisar las propiedades del material, el esfuerzo de cedencia. ¿Por qué? Porque antes de formarse plásticamente un ladrillo, con una grieta se va a romper. ¿Cierto? O sea, un ladrillo no sería importante. Ay, pues soporta 3 toneladas. Pues sí, qué padre. Pero dale un cincelazo y con una tonelada se va a estar rompiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante para los materiales frágiles analizarlos desde el punto de vista de grietas. Mientras que para los materiales como metales, que tienen alta tenacidad a la fractura, ahí sí me puedo fijar primero en la cedencia. Mi pieza, aunque tenga una grieta, primero se va a deformar plásticamente antes de propagar críticamente la deformación. Ok, dice ahí, cuando la tenacidad a la fractura es muy baja, el material, las grietas se propagan fácilmente al aplicar una carga. Entonces se utiliza lo que le llaman el LMF, o lo que estamos haciendo nosotros, que es ¿qué? Mecánica de la fractura lineal, ¿no? ¿Qué pasa cuando ¿cómo se llama? La tenacidad de la fractura es muy alta? Entonces me fijo en el esfuerzo de cedencia. Cuando mi material se deforma plásticamente, me voy a la curva esfuerzo, ¿qué? Deformación. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con la tenacidad de la fractura? Más o menos. Ok, vamos a revisar fatiga. Déjeme poner aquí salto de página. Ok, ¿qué es la fatiga? Y aquí es donde los metales son muy, muy susceptibles a este problema. Dice ahí, normalmente la fatiga es un fenómeno que provoca que la falla del material ocurra por esfuerzos cíclicos. ¿Qué quiere decir? Que por debajo del esfuerzo de cedencia, por debajo de la tenacidad de la fractura, lo que le va a pasar a mi pieza, sobre todo a los metales, es que después de aplicar muchos esfuerzos, ¿qué le va a pasar? Se va a fracturar. Y habrán visto lo del clip, ¿no? Un famoso clip. ¿Qué le pasa si lo doblo varias veces? Se rompe. Y les apuesto que lo pueden hacer con una varilla, ¿no? De media pulgada. Inténtenla romper a mano, ¿no? O sea, así estirándola. Es muy difícil, ¿no? Pero díganle a uno de esos señores de construcción, ¿verdad? Fuertes. Oiga, me rompe la varilla y no tiene cegueta, ¿y qué va a hacer? La va a doblar para un lado y para el otro hasta que la rompe, ¿no? Y es de media pulgada, soporta más de 2 toneladas, ¿no? La varilla. Y él simplemente doblándola hacia un lado hacia el otro la va a romper. ¿Cómo se hace un análisis de fatiga? Bueno, lo que se va a poner es una pieza en la cual se pone una sección susceptible a la fatiga, que es una zona más delgadita, y lo que se va a poner la pieza es a girar en un motor. Aquí se aplica la carga, tiene aquí un valero, que permite que la pieza gire, es como una prueba de ensayo de tensión, pero el esfuerzo no se aplica en forma de tensión, sino se aplica en forma de corte, en forma transversal, y esta zona va a estar sometida a esfuerzos cíclicos. Cuando gire la pieza, la parte de arriba primero va a estar en tensión y cuando está abajo va a estar en compresión y va a estar haciendo ese efecto, ¿no? ¿Dónde más verían fatiga? Imagínense la rueda del metro, que es de metal. ¿Qué le está pasando todo el tiempo? Lo mismo, es un esfuerzo cíclico que estoy aplicando una y otra vez. También los rines de los coches, todos esos materiales están susceptibles a fatiga. Y dice ahí, ok, lo que se va a hacer es, el esfuerzo se va a aplicar en forma sinusoidal. Es decir, a veces se aplica directamente sobre cero, se aplican esfuerzos de tensión y compresión. A veces el esfuerzo se mantiene sobre tensión únicamente y se aplica de forma sinusoidal, ¿no? La frecuencia, etcétera, pues dependerá del experimento. Hay algunos experimentos que evalúan la fatiga a altas revoluciones, dependiendo si es un motor para un coche, sería altas revoluciones. Y habrá por ejemplo, llantas del metro que necesitan un ensayo de fatiga a bajas revoluciones. Y bueno, ¿qué va a suceder? Pues van a sacar esta hermosa gráfica
que le llaman la curva SN, ¿no? Esfuerzo, stress contra número de ciclos. Número de ciclos que soporta la pieza. Entonces imagínense esas probetas, de esas hacen como 20. Y la primera le aplican 600 megapascales. Y la ponen a dar vueltas, ¿no? A rodar y rodar, dirían, ¿no? Rodar y rodar. Hasta que truena. Y dicen, tronó a los 10 a las 5 ciclos. Que sería, ¿qué? 100,000 ciclos, ¿no? Más o menos. 100,000 ciclos, tronó la pieza. Y igual, ¿no? Empiezan a aplicar a 400 y como es menos esfuerzo se va a tardar más tiempo en fracturar. Se esperan y bueno, aquí serían 1 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, 3, 4, 5, como 600, ¿qué? 600,000 ciclos tardó en tronar, ¿no? Y así van haciendo la curva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo voy bajando el esfuerzo más y más? Creo que aquí está mal, ¿verdad? Este debería decir 500, dice doble 400. Se equivocó el libro. Este es de Laskeland, ¿no? Muchas de las gráficas son de Laskeland, pero de la nueva versión en inglés. Por está todo en inglés. Es importante que sepan inglés, ¿no? Bienvenidos a este mundo globalizado. Ok, entonces, ¿qué va a pasar después de cierto esfuerzo, cuando ya es muy bajo el esfuerzo? Por más que pase el tiempo, llega un punto en el que tarda 10 a la 8 ciclos en romperse. Si yo fuera tramposo, ingeniero tramposo, y diseñara coches que se reemplazaran cada 10 años, lo haría con este esfuerzo, con el de 600. Para que después de 100,000 vueltas al coche, pues ya ni modo, cámbiale el cigüeñal porque ya no sirve, ¿no? Ya te lo acabaste. Pero si soy un ingeniero decente, digo, no, pues diseñalo con 300. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo y te va a durar, ¿cuánto? 10 a la 8 ciclos sin fracturarse. Entonces, esto le llaman el límite de resistencia, o le llaman en inglés endurance limit, que significaría cuánto sería el esfuerzo máximo que soporta, a pesar de tener la grieta, sin fatigarse, sin romperse después de muchos ciclos. Y normalmente se encuentra al 50% del esfuerzo de ¿qué? De cedencia. Eso me implica que yo todo, si lo hago al doble del espesor que necesito, aunque tenga una grieta, por fatiga no va a fallar. ¿Tiene sentido? Ese sería un primer indicio, ¿no? Si yo no hago un límite del 2, ¿qué va a pasar después de cierto tiempo con una pequeña grieta? Por muy pequeña que sea, va a fatigar, va a propagar hasta que rompe la pieza. ¿Tiene sentido? Entonces, bueno, vean que casi todos los materiales más o menos está a la mitad. Vean, el aluminio está a 400, con un solo ciclo truena, ¿no? Mientras que a 200 prácticamente ya casi es asintótico, ¿no? A 200. Casi siempre está a la mitad del esfuerzo de ¿qué? De cedencia del material. El esfuerzo de cedencia estaría el principio de la curva, ¿no? Bueno, vamos a intentar avanzar. ¿Dudas, preguntas con cómo calcular la fatiga? ¿Cómo estimar? Estas curvas SN, ¿verdad? A veces las van a encontrar para los materiales. En ocasiones, ¿verdad? Esta regla se aplica. Y eso me va a implicar que yo tenga un factor de seguridad de 2, así, desde ahí, ¿no? De 2 para adelante. Y si soy ingeniero tramposo, pues ya le pongo 1.75 para que falle, ¿no? Que sería muy peligroso, ¿no? Si se lo pongo a una rueda del coche, que se le salga al pobre, ¿no? Sería bastante peligroso. Sería mañosamente, ¿no? Entonces a los birlos, a los que atoran las llantas, esas no les ponen, ¿no? Que fallen. Esa mejor que el que cambia las llantas se tarde en romperlos. Si se atora, algún día se atasca, mejor que se tarde en sacar la llanta a yo que tener que morir porque se salió una llanta, ¿no? Bueno, la siguiente dice ahí, ok, igual hay modelos para calcular la propagación de fracturas. No los vamos a ver, pero bueno, existe un modelo, se llama modelo de París, que lo que va a hacer es calcular, después de que empezó la grieta, cuánto tiempo tarda en propagar críticamente hasta que se rompe, ¿no? Y bueno, en este lo van a ver por allá en, ¿cómo se llama? En análisis de fallas, ¿no? No lo vamos a platicar ahorita, pero bueno, este modelo me va a intentar predecir qué tanto tiempo tarda una grieta en crecer hasta fracturar críticamente. Y bueno, voy a intentar avanzar. Vamos a ver un poquito de cómo se ven las fallas en los materiales, que sería la fractografía. Y bueno, no vamos a ver una fractografía tan a detalle, pero sí hay que saber algunas cosas de cómo se ve una falla en una pieza. Y después de esto, bueno, nos vamos a ir al diseño ahora sí directamente, ¿no? Cómo diseñar con todas las propiedades que ya vimos y luego cómo seleccionar el material correcto. Entonces, bueno, cómo observar una pieza
en la falla. Bueno, la fractografía es uno de los métodos más usados porque examina la superficie de fractura y no tengo que hacer mucho para aplicar la técnica, simplemente tener buen ojo, ¿no? Y dice ahí, lo primero sería observar el patrón de fractura. El patrón de fractura más o menos me va a decir, si lo veo desde arriba, me va a decir qué tipo de esfuerzo se aplicó. Esta viene de los libros de ASTM y dice ahí, ok, cuando yo aplico en tensión, pensemos en el ensayo de tensión, normalmente se puede formar una cosa que le llaman la copa cono, ¿no? Un circulito, como un ojo de pescado a la mitad de la pieza. Pero en ocasiones, si el material es un poquito menos tenaz a la fractura, pues se van a formar patrones como este. Y estas zonas que parecen zonas radiales, le llaman las marcas de propagación o de playa, que sería la zona donde fue la fatiga hasta que el material falló críticamente. La zona gris sería donde falló críticamente. Y bueno, vean cómo el tipo de esfuerzo, aquí en bending sería ¿qué? Flexión. En flexión, normalmente en flexión estaríamos observando mitad de la pieza con fatiga y mitad de la pieza fracturada críticamente, ¿no? Gris. A veces la zona difiere, ¿no? Si es mitad y mitad, pero más o menos veríamos una división, pensemos que es media luna, ¿no? Media luna, mientras que esta crea ojos, esta crea que medias lunas, ¿no? Medios círculos, semicírculos. ¿Qué pasa si tengo flexión en ambos sentidos, como si fuera el clip que platicábamos? Si flexiono en ambos sentidos, el patrón de fatiga sería en ambos sentidos, sería como este, ¿no? Y si quiero el clip no en dos direcciones, sino en muchas, pues me va a crear un patrón redondo, ¿no? Patrón perfectamente redondo. Entonces yo agarro la pieza y la doblo hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿no? Y empiezo a jugar como si fuera palanca de PlayStation, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la última? Dice ahí la torsión. La torsión normalmente crea estos ángulos ¿a qué? A 45 grados. O de alguna forma las grietas, si yo observo microscópicamente las grietas, también van a tener ese ángulo a 45. Es la característica clásica de torsión si yo tuerzo la pieza, ¿no? Y bueno, vamos a intentar avanzar. Siempre en una fractura se ve estas tres zonas, ¿no? La zona donde inicia, la zona donde se propaga y la zona donde falla críticamente, donde el material ya no soporta el esfuerzo. ¿Qué le pasa a la pieza cuando tiene una grieta inicial? Pues la grieta no puede hacer que fracture el material, pero por fatiga va a empezar a caminar, hasta que se pierde una gran parte del espesor de la pieza. Y entonces, si estaba diseñada para 2 toneladas, ya nada más soporta una, y entonces, ¿qué le sucede a la pieza? Se fractura. La parte final de la fractura normalmente está acompañada de deformación plástica. Es decir, aquí es donde el material se hace como chicle, se estira y se rompe. ¿Tiene sentido? Mientras que la zona inicial se ve más plana. Y bueno, básicamente se ve así, esta también es del Askeland, ¿no? Aquí es donde inicia la grieta, normalmente la zona plana es donde inicia la grieta, luego se propaga y luego hay una zona rugosa donde falla catastróficamente la pieza. ¿Tiene sentido? Sale, la dirección de agrietamiento, vamos a poner aquí, perdón. Dirección de agrietamiento importa. ¿Cómo identifico qué tipo de esfuerzo se aplicó? Bueno, que cuando es compresión, ¿qué le va a pasar a la pieza? Le llaman buckling, se va a doblar hacia un lado o hacia los dos lados. ¿Qué otra cosa les va a pasar? Se va a barrilar, se va a hacer gordita como si fuera hamburguesa, ¿no? Se va a poner gordita de ambos lados. Y en materiales cerámicos, pues las grietas crecen, pero vean cómo crecen las grietas. Todas crecen en la misma dirección que se aplica el esfuerzo. Es decir, las grietas crecen de forma vertical o paralela ¿a quién? Al esfuerzo. Mientras que, vamos a ver, tensión. ¿Qué le pasa? Perdón, este es un ensayo. Este es un ensayo famoso para los arquitectos o los ingenieros civiles. Esta le llaman compresión de concreto. Les hacen colar como una columna redonda y luego le aplican compresión. Vean cómo la grieta prácticamente es vertical, ¿no? ¿Y qué le pasa a los metales? Este es material cerámico y este es material metálico, ¿no? ¿Qué le pasa al metálico? Se abarrila, ¿no? Se abarrila, se comprime y esto lo habrán visto a lo mejor en el ensayo de compresión, ¿no? ¿Qué otra cosa se forma? Bueno, cuando es tensión y compresión se forma la famosa copa cono, sobre todo en los metales. Vean que la grieta es transversal al esfuerzo. El esfuerzo se aplicó en forma aquí horizontal, ¿no? Se aplicaría, si fuera un ensayo de tensión, se aplicaría de forma horizontal. Y vean que la grieta crece al revés, ¿no? En forma transversal o en forma vertical, ¿no? Entonces, normalmente, ¿verdad? Este va a ser el clásica falla para una tensión. Y para una flexión, ¿cómo me quedaría para una flexión? Una flexión, lo que va a suceder es que la parte de abajo está sometida a tensión, se va a intentar estirar, y la parte de arriba se va a intentar hacer más pequeña, se va a comprimir. Entonces va a haber mitad de la zona a tensión y mitad de la zona a compresión.
Normalmente la zona de tensión falla primero que la zona de compresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Las grietas van a crecer en la zona de tensión y la pieza, ¿qué le va a pasar? Se va a doblar, ¿no? Va a haber una zona en la cual se va a estirar. Vean que la parte de arriba se estiró y la parte de abajo se comprime, ¿no? Y eso le pasa a todas las piezas de flexión. ¿Cómo se ven las fallas de flexión? Pues algo así, ¿no? Mitad hacia un lado y mitad hacia qué, hacia el otro. ¿Cuál fue el de tensión? ¿Cuál fue el de compresión? Pues solamente, ¿no? Solamente observando la pieza a detalle. Algunas veces sí tiene marcas de deformación plástica. Normalmente la deformación me diría cuál fue la de tensión y compresión, pero si no, pues aquí simplemente diríamos que fue flexión porque hay mitad y mitad, ¿no? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a ver la última, que es torsión. ¿Qué le pasa a torsión? A la torsión le pasaría una grieta a 45 grados y toda línea que esté sobre la pieza se va a ver deformada con cierto ángulo. Es decir, le llaman el ángulo de torsión. ¿Qué le pasa a la grieta o a las líneas que están sobre la pieza del material? Se torsionan, ¿no? Las líneas en general se torsionan. Y bueno, la última, perdón, corte, esa es la de boca de cocodrilo. Esto le pasa a sus pies cuando las laminan, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a sus pies cuando las laminan? En medio les crece, ¿qué? La famosa boca de cocodrilo, ¿no? Y tiene que ver con que ustedes aplican el esfuerzo de corte y la pieza ya está demasiado deformada. ¿Y qué le va a pasar a la mitad? Se abre, ¿no? Este es característico de esfuerzo de corte. Las piezas les crece, ¿verdad? Una grieta en tipo boca de cocodrilo, ¿no? A veces en el punto de apoyo crece en esta zona, ¿no? Vamos a dejarla hasta ahí, ¿no? Vamos a dejarla hasta ahí el día de hoy.